Ahí está. ¿Me confirman, por favor, si se está compartiendo? Sí. Listo. Vamos a hacer la parte teórica bastante breve, bastante rápido. Bueno, en lo que cabe, ¿no? Necesito que usted, si tiene una calculadora, trate ya de conseguirla. Téngalo, vamos a necesitar hacer cálculos, en lo cual pues nuestra mejor aliada va a ser la calculadora en este caso. Toda su atención, por favor, a lo que vamos a ir realizando, ¿de acuerdo? Listo. Mire, nosotros cuando tenemos medidas en la física, ¿verdad? Tenemos ciertas magnitudes y unidades que de hecho lo estudiamos al inicio, ¿recuerdan? ¿Verdad? Yo cuando tenía las medidas, ¿verdad? En física, usted sabe que tenemos la masa, ¿verdad? Tenemos una fuerza, tenemos longitud, ¿verdad? Esta masa se la representa con los gramos o kilogramos, las fuerzas con los newtons, esto con los metros, etcétera, ¿verdad? Ya, en física. Y en física, pues es de alguna forma, si quisiéramos llamarlo así, más, ¿qué diríamos? Entendible, quizá, ¿no? Porque son magnitudes que se ven y se miden directamente, ¿verdad? Y usted tiene incluso aparatos para hacer todo eso, ¿verdad? Si yo le pregunto, señorita Susana, ¿con qué mide usted una masa? O un peso que nosotros lo llamamos aquí. ¿Con qué pesa? ¿Con qué pesamos? ¿Con qué aparato? Chicos, para todos. Señorita Gisela Benítez, ¿qué utiliza usted para medir la masa o para pesar? Una balanza, dice. Una balanza, sí, ¿no? No hay misterio ahí. Una balanza, ¿verdad? Si usted quiere medir una longitud, utiliza un metro. ¿Ya? Esto en las magnitudes físicas. Si quisiera medir un volumen, pues igual, ¿no? Utiliza un envase, ¿verdad? Si es un líquido, un envase que tenga las mediciones. Sí, si yo le digo necesito 1 litro de agua, usted por último coge una botella que sabe que es de 1 litro, o al menos así dice en la etiqueta, y le llena y ya está 1 litro de agua, ¿verdad? Medio litro hasta el ojo le pone por la mitad, no sé. Pero en la química ya no funciona tan directamente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque si usted se da cuenta, en la química es algo más interno, algo que nosotros incluso no podemos verlo, ¿no? No podemos ver directamente. O sea, si yo le digo, usted puede ver a los átomos, seguro que me va a decir que no. Puede ver a las moléculas, tampoco. Pero ¿sabe cómo está constituido el agua? Me va a decir, sí, H2O. ¿Cómo está constituido el hidróxido de sodio? Ahorita usted ya sabe, ¿verdad? Ya sabe formular, ya no es un misterio cuando yo le voy diciendo esos componentes. El dióxido de carbono, qué sé yo, el anhídrido perclórico, ¿verdad? Usted me va a ir diciendo, ya me dice que está constituido por tales y tales átomos, ¿verdad? Pero no los puede ver. Pero ya mismo cuando nosotros empecemos a plantear reacciones químicas, vamos a ver que esas sustancias, que a pesar que no las vemos, los átomos pueden formar nuevos compuestos, lo cual eso sí lo vemos. Si vemos nosotros una transformación, ¿ya? Entonces, en la medida química, ¿de acuerdo? Que en el sistema internacional se lo llama UMA, ¿no? Esto está regido por algo llamado mol. Esta es nuestra magnitud, nuestra unidad, si usted quiere llamarlo. La mol, de ahora en adelante en química. Hablaremos también de unidades físicas, ¿no? De gramos, kilogramos, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros, o la medida, la magnitud, la unidad de medida en la química es la mol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, ¿qué es la mol, señorita Susana Torres?
Verán esa pregunta, ¿no? No, Lice, no sé qué no. Ya, le acabé de decir, es la unidad de medida en la química. Esa va a ser su respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué es la mol? ¿Qué es la mol? Es la unidad de medida en la química. La unidad de medida de la cantidad de sustancia. La unidad de medida de la materia, saben decir, ¿de acuerdo? Ya. Pero usted podría decirme, ¿y el gramo y el kilogramo no podría ser también? Sí, pero esas son medidas físicas. La mol es exclusiva para las sustancias químicas. ¿Estamos de acuerdo, señorita Gisela Encarnación? ¿Tiene alguna pregunta? Vamos, necesito, No, vamos profe. despertando, chicos. Vamos despertando, por favor. Que luego necesitamos ir entendiendo, ¿no? Necesitamos ir entendiendo porque vamos a tener que de aquí nace todos los cálculos que hagamos en la química, ¿ya? Entonces, de esa pregunta, ¿no? La mol, unidad de medida de las sustancias químicas. Listo. Ahora, decía, el problema de esto, por llamarlo, por decirlo problema, es que esta unidad, esta magnitud, esta unidad más bien, no se la puede medir directamente. No es como, por ejemplo, cuando usted quiere medir masa, que utiliza la balanza. Quiere medir la temperatura, utiliza el termómetro. Aquí no existe un equipo o un instrumento que me mida directamente. Pero sí existe una relación química entre una unidad física y la mol. O sea, yo a los gramos de una sustancia química la puedo transformar a mol o viceversa, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué vamos a necesitar para esto? Mucho ojo, ¿no? Primero, definiciones. Cuando yo tengo el peso atómico o peso molecular, esto yo tengo en la tabla periódica. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el inicio, la tabla periódica? Y ahí tenía la masa atómica, decía, ¿verdad? La masa o peso atómico, ¿ya? Para recordarles, les voy a proyectar aquí la tablita periódica para que usted haga memoria. ¿Qué dos informaciones importantísimas tenía la tabla periódica? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la tabla periódica? ¿Quién me dice? Teníamos dos argumentos ahí muy importantes que nos daba la tabla periódica. Una era el número atómico y otra era la masa o peso atómico del que les estoy hablando. Ahí se está compartiendo, ¿verdad? Este número grandote que está a la derecha de su tabla periódica es el número atómico. Y este número, en este caso, que está a la izquierda, para el ejemplo que nos presenta aquí, para el hierro es 55.84. Para el cromo es 51.99, por ejemplo, ¿no? Para el calcio es 40, para el potasio es 30.09. ¿Sí? Ahí le hice un poquito más ancho. Para el níquel, Ni, que está ahí justamente. Señorita Shirley Mora. A ver, Shirley Mora. ¿No? Dígame, profe. Para el níquel, señorita, ¿cuál sería la masa atómica? ¿Cuánto sería? 58.69. Así es, ya. Listo, está entendido entonces de dónde va a salir esto, ¿ya? Miren la definición, me regreso acá entonces. Ojo. ¿De acuerdo? Este peso atómico es cuando yo hable de un solo elemento. O sea, un átomo. Y en cambio, cuando yo hable del peso molecular, esto es ya un compuesto.
O sea, cuando yo hable de una molécula. ¿De acuerdo? Ya. Peso o masa, como quiera, ¿no? Hay algunos autores que le llaman peso atómico, otros que le dicen masa atómica. Recuerde, el peso y la masa, entre comillas, es lo mismo, ¿no? Digo entre comillas porque ya, en física no es lo mismo, pero nosotros podemos utilizar esa aproximación y toda la situación. De acuerdo. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. No hay preguntas. Listo, entonces. De ahora en adelante, ¿no? Cuando usted escuche hablar del peso atómico, peso molecular, lo que sea, ¿sí? Las unidades. Vamos a quedar con un convenio de aquí, perdón. PA, carambas. A ver. Molécula, ya. Vamos a hacer un convenio. Yo a PA le voy a llamar al peso atómico. O sea, para simplificar. Y PM cuando yo hable de peso molecular, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algunos autores, algunos libros, a todo esto le llaman peso molar. También es lo mismo, ¿no? Es como en forma general. Es como cuando yo dijera, uno dice los estudiantes, ¿no? Se refiere a las señoritas y los señores, a todos, ¿verdad? Ya. O puedo decir las estudiantes, los estudiantes, ¿verdad? Ya, entonces, el término aquí, el peso molar, es como en general, ¿no? Refiriéndose al peso atómico o al peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, las unidades son las siguientes. Gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Esas van a ser las unidades. Gramos sobre mol. Y vamos con ejemplos. Yo quiero, por favor, que usted saque su tabla periódica, observe su tabla periódica. Y, por ejemplo, quiero que me diga el peso atómico del sodio. Por acá pongamos el peso atómico, no sé, se me ocurre del azufre. Y el peso atómico del, no sé, del calcio. Perdón. A ver, ayúdenme, por favor. Si no, empiezo a preguntar y les voy a empezar a tachar ahí a los que no estén participando. Tenga la bondad. Si alguien está, por favor, rapidito. Revisen el peso atómico del sodio. ¿Cuánto es? El de sodio es Muchas gracias, sí. 22.99. Ya. Voy a utilizar una aproximación y voy a decir que es, muchas gracias, señorita Erika, ¿verdad? 23. ¿23 qué? De ahora en adelante, cuando hablemos de peso atómico o peso molecular, no se olvide que estos van con sus respectivas unidades. 23 gramos sobre mol. El peso atómico del azufre. 32.065. Gracias, señorita Estefanía. 32 gramos sobre mol. Ya, dejémoslo en 32. Y el calcio me parece que es 40 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Ya, ¿se fija? Ya va cobrando sentido la situación. Y yo le invito a que usted vaya analizando esto y vaya entendiendo, ¿no? Siempre estas unidades usted tiene que irlas dilucidando qué significa. Y vamos sacando aquí mismo la interpretación. ¿Qué significa esto? Que yo tengo 23 gramos. ¿En cuántas mol, señorita Estefanía? Usted estaba con él. Pregúntenme, si es que no me entienden esto, yo necesito escucharles, porque si no, aquí se define su semestre. En esto. De aquí en adelante son ecuaciones químicas, reacción, y vamos con esto. Si usted no entiende, ya, ni para qué les digo el resto, ya. Verá. Sí, señorita Estefanía, está en capacidad de decirme en este momento la interpretación. 23 gramos, ¿en cuánto sería? ¿En cuántas moles?
¿Sí o no? No, Inge. No, ya, no, perfecto. Eso es lo que yo quiero, pero necesito saber que están ahí, verá. Le voy a hacer esta analogía que nunca falla. Pongan atención. Cuando usted habla de velocidad y dice que en su moto va a 90 kilómetros por hora, ¿verdad? Así. ¿90 kilómetros por hora? ¿Qué significa eso? Que usted recorre 90 kilómetros ¿en cuánto? ¿En cuánto, Estefan? En En una hora, una ¿no? hora. Sí, en una hora. Si ve como usted, sin pensarlo mucho, lo dijo, ¿necesita que esté escrito aquí el 1? ¿Sí o no? ¿Necesita? No lo necesita, ¿verdad? Usted interpreta nada más. Pero ¿por qué aquí sí se le hizo tan fácil? Porque esto lo vemos a diario y es una unidad física de alguna forma, ¿verdad? ¿Sí ve? No hizo falta que esté escrito el 1 ahí. Lo mismo pasa acá, mire. 23 gramos sobre o en un mol. ¿De acuerdo? Verá, de aquí en adelante, ¿no? Exacto, en un mol, señorita. La misma analogía que hice acá, ¿verdad? Es la misma analogía que hice acá, ¿no? De la velocidad. Yo le dije 90 kilómetros sobre hora y usted de una dijo 90 kilómetros en una hora. ¿Se da cuenta? ¿De dónde sacó el 1? Usted lo sobreentiende. Entonces, lo mismo sucede acá. Los pesos atómicos, pesos molares. 23 gramos sobre mol, dice ahí. 23 gramos en una mol. Vamos con el siguiente. ¿Está entendido? A ver, señorita Dana Mendoza. Dígame. A ver, interpretemos, por favor, este de aquí, el peso atómico del azufre. $32 Es en un perfecto. mol. Correcto, 32 gramos en un mol. ¿De dónde salió ese un mol? De la interpretación. Hace falta que esté escrito el número 1. Ya hemos hablado de eso del número 1. Al 1 solo se lo entiende, no se lo escribe siempre. Y finalmente tendríamos aquí 40 gramos en un mol. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere? O sea, en otras palabras, mire cómo nosotros vamos ya dándole forma a esto. Hagamos cuenta que estamos en el laboratorio o alguna situación, ¿no? Y yo le digo, necesito un mol de sodio. Inicialmente usted diría un mol, ¿qué es eso? Pero ya, hablando en términos físicos, ¿cuánto ha sido un mol de sodio? ¿Cuántos gramos? Ahí está la respuesta, ¿verdad? 23 gramos. 23. Así es, señorita Rumiguana. ¿Cuánto ha sido un mol de azufre? 32. ¿Y cuánto un mol de calcio? 40. 32. ¿De dónde salió esto? Está tabulado en su tabla periódica, ¿de acuerdo? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Repito, Yo por le favor. dicen, Dígame. yo, Ya, le escucho. el del sodio, lo del sodio siempre que podamos aproximar, ¿le aproximamos o le Sí. dejamos como está en la tabla? Cuando se pueda aproximar, lo aproximamos. Si usted es muy minucioso y quiere trabajar como con los decimales que está en la tabla, trabaje entonces con 2 decimales. O sea, no hay mayor problema eso, ¿sí? Sin embargo, me adelanto un poco. En los ejercicios, los libros le dan y te suelen dar aproximado. Por ejemplo, ¿no? Algo que a usted seguramente le preocupará. En las pruebas, en los exámenes, yo les he de dar ya ese dato, ¿no? Yo les he de dar ya el dato, por ejemplo, usted que resuelva el ejercicio, yo le daré los pesos. Todo lo que es tabulado, por lo general, uno se lo da ya. Pero pues respondiendo a su pregunta, sí, usted puede aproximarlo. ¿Sí? O si gusta, trabaja con 2 decimales. Como sea, no hay problema. Listo. ¿Está entendido entonces? ¿Tienen alguna otra pregunta? Esto con respecto al peso atómico. Ahora, ¿qué pasa Profe, cuando... Sí, dígame. profe, antes, ¿cómo era que dijo un
como decía, el sodio de un mol, decía. ¿Y cómo era que le decía? 23 gramos en una mol. O sea, un mol de sodio corresponde a 23 gramos. Lo que dice ahí mismo. 23. Claro, mire, porque aquí dice 23 gramos en un ya. mol. Un mol de sodio. O un mol tiene 23, como quiera decirlo, ¿no? Es solamente interpretación. Ya. Por eso yo le decía en el ejemplo, haga cuenta que yo digo, necesito un mol de azufre. Ya, un mol es 32 gramos. Si necesitara 2, ha de ser 2 por 32, ¿verdad? Ya vamos a ir, miren, de a poco vamos entrando a esos ejercicios ya, a ver cómo vamos hablando, ¿sí? Pero esto, Ya. de ahí esta parte, o sea, no, si tuviéramos más horas de química, si su materia fuera química como tal, o sea, su carrera, perdón, ahí tendríamos que hablar de dónde salió, porque podría ser, no, yo me he topado siempre algunas veces con alumnos que siempre cuestionan, ¿no? Y algunos lo hacen en buen plan, otros en mal plan. ¿Ya? Con los que lo hacen en buen plan, se le tiene las respuestas. Con los que lo hacen en mal plan, también hay respuesta. Para todos hay respuesta en esto, ¿no? Pues bueno, en fin. Tiene una explicación científica esto de dónde salió esto, ¿no? Esta situación, ¿por qué está tabulado? Porque usted podría decir, ¿y por qué 23 gramos, no? ¿De dónde salió eso? Ya, esas son las preguntas que hay que filosofar un poco más, pero entendamos y creámosle a los libros y a la teoría, ¿de acuerdo? Ya vamos dilucidando poquito a poquito esto. Ya, nos volvemos a conectar, por favor.